En el siguiente video vamos a realizar una tabla de distribución de frecuencias para una serie de datos que se nos proporcionan. Tenemos que el ejercicio dice lo siguiente. Se tienen los siguientes datos para la calificación obtenida por un grupo de estudiantes en su examen de ingreso a la universidad, con una calificación mínima de 0 puntos y una máxima de 10 puntos. Realizar una tabla de distribución de frecuencias para estos datos. Acá tenemos una anotación que nos dice que el examen se aprueba con una nota de 6.1 o mayor. Calcular la media de las calificaciones obtenidas. Bueno, en primer lugar, tenemos que listar nuestros datos. Acá nos dan los datos de manera desordenada. Por lo tanto, el primer paso es nosotros ordenar nuestros datos. En este caso, ya que estamos hablando de calificaciones, las hemos ordenado de menor a mayor. En este caso, la menor calificación que se obtuvo en el examen fue de 3 puntos, 3.0, y la mayor calificación que se obtuvo en el examen fue de 9.0. Ahora, lo que sigue es, una vez ordenados nuestros datos, tenemos que identificar cuántas veces aparece cada dato para obtener la frecuencia de nuestra tabla. La frecuencia es el número de mediciones en cada categoría. En este caso, cada categoría sería cada calificación obtenida. O sea, si se obtuvo una calificación de 3, ¿cuántos estudiantes obtuvieron esa calificación? ¿Cuántos obtuvieron una de 3.5? ¿Cuántos una de 4? Etcétera. Entonces, tenemos que contar acá nuestros datos cuántos obtuvieron una calificación de cada una de estas. ¿Cuántos estudiantes obtuvieron una calificación de 3.0? Acá esto es recomendable que lo hagan de esta manera, tachando el dato que encuentran, y eso nos daría que en la primera calificación tenemos que solo una persona lo obtuvo, y después de poner la frecuencia, que es el número de mediciones en cada una de estas calificaciones, tenemos que poner la frecuencia acumulada. Esta es una tabla en la que vamos a incluir frecuencia, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada y el porcentaje. La frecuencia acumulada se obtiene de la siguiente manera. Empezamos poniendo el primer dato que tenemos acá. 1. Ok. Esa es la primera frecuencia. Ahora, con la siguiente nota vemos cuántos estudiantes obtuvieron 3.5 en el examen. Tenemos acá que 1, en este caso en esta fila, buscamos acá si hay otro 3.5, acá lo tenemos. Por lo tanto, tenemos que 2 estudiantes obtuvieron la calificación de 3.5 en el examen. Y para la frecuencia acumulada, tenemos que sumar el dato que acabamos de obtener con el dato anterior. El dato anterior así, en manera cruzada. 1 más 2 nos daría 3. Y obtenemos así la frecuencia acumulada. Ahora vemos cuántos obtuvieron una calificación de 4.0 en el examen. Aquí hay 1. Buscamos acá si hay otro. Acá hay otro. Y buscamos el otro. Ya no hay más. Aquí ya no hay más. Entonces, solo 2 estudiantes obtuvieron una calificación de 4.0. Lo mismo para la frecuencia acumulada. Sumamos el anterior dato que venimos arrastrando con el nuevo. 3 más 2 nos daría 5. Y este es el dato para esta fila de la frecuencia acumulada. Ahora vamos con la calificación de 5.4. La buscamos, la tenemos por acá una vez. Vamos contándola. Acá la tenemos otra vez, ya irían 2 veces. Y acá la tenemos una tercera vez, por lo que acá tendríamos que la calificación 5.4 la obtuvieron 3 estudiantes. Eso para nuestras frecuencias. Y ahora para la frecuencia acumulada, de nuevo sumamos de manera cruzada. 5 más 3 nos daría 8. Y esta es la frecuencia acumulada para esta fila. Ahora vamos con 5.5. Acá tenemos un estudiante que obtuvo esa calificación. Acá otro, ya irían 2. En esta fila tenemos otro, que son 3. Acá iría otro, 4. Y acá iría otro, 5. Tenemos 5 estudiantes que obtuvieron esa calificación de 5.5. 5 estudiantes. Déjenme revisar bien, creo que no son 5. Pienso que son 6, creo que es acá, me faltó alguno. Sí, aquí me faltó uno, perdón. Son 6 estudiantes en realidad que obtuvieron la calificación de 5.5. Si se dan cuenta, esto es algo que suele pasar. Uno tiene que estar muy concentrado cuando está tachando acá los datos, porque sí, es fácil que se le vaya alguno a alguien. Acá entonces sumaríamos 6 más 8 para la frecuencia acumulada y eso nos daría 14. Este es un 6. Espero que se note ahí que es un 6. Bueno.
Ahora, vamos con 6.5. Vamos revisando ahora de manera más lenta para que no se nos pase ninguno. Tenemos uno, acá tenemos otro, 2, acá tenemos otro, 3, acá tenemos ninguno más. Entonces solo nos quedan 3 ahí. 3 estudiantes que obtuvieron 6.5 en el examen. 14 más 3 nos daría 17 acá. Ahora 6.8 lo tenemos acá. 1, ya no hay más. Acá tenemos 2, ya no hay otro. Acá sería el tercero. Acá tenemos un cuarto. Y eso es todo. Son 4 estudiantes que obtuvieron calificación de 6.8. La frecuencia acumulada nos da 21, perdón, 21. 21 para la frecuencia acumulada en este caso. Ahora, para 7.1 tenemos acá 1, acá 2, ya no hay más en esta fila, 3, y acá hay otro, 4. Tenemos 4 estudiantes que obtuvieron esta calificación. Sumando la frecuencia acumulada nos daría 21 más 4, que es 25. Ahora, 7.2, tenemos acá que únicamente lo ha obtenido una persona. Acá no hay, acá solo hay uno y acá no hay ninguno. Entonces solo una persona obtuvo esa calificación. 25 más 1 nos daría 26 en la frecuencia acumulada. 7.5, en esta fila no hay, en esta tampoco. Solo una persona que obtuvo 7.5 también. Entonces 1, acá frecuencia acumulada 26 más 1, 27. Ahora, 8 personas acá, 8.0, perdón, de calificación, lo obtuvieron una persona acá. Y vemos acá, hay otra, 2. Y acá hay otra, 3. Esto es como les digo, conforme se van tachando, pues se vuelve un poco complicado verlos. Acá tenemos que 27 más 3 para la frecuencia acumulada nos daría 30. Bueno, 8.2 lo obtuvo solamente una persona, por lo que vemos acá. Entonces 8.2 en la frecuencia solo lo obtuvo una, y 30 más 1 en la acumulada nos da 31. Y 9.0 únicamente una persona lo obtuvo, fue la más alta. Tuvimos 1 acá, y en la frecuencia acumulada escribiríamos 32. Bueno, una vez tenemos acá todas nuestras frecuencias ya listas, tenemos la frecuencia normal, la frecuencia acumulada. Ahora vamos con la frecuencia relativa. ¿Cómo la obtenemos? Pues la obtenemos de dividir la frecuencia normal que tenemos acá entre el total de datos. Si hacemos la suma acá, esto nos da como total 32 datos, 32 estudiantes. Igual, aquí si se dan cuenta en la frecuencia acumulada al final llegamos a 32, que es el total de datos que tenemos, el total de calificaciones de estudiantes. Entonces la frecuencia relativa la vamos a obtener de dividir cada una de las frecuencias entre el total de datos. Por ejemplo, para el primero tendríamos que dividir la frecuencia, que es 1, entre 32, que es el total de nuestros estudiantes, de nuestras calificaciones, y eso nos daría un resultado de 0.03125 acá. Esta sería la primera frecuencia. Para esta, la primera frecuencia relativa, esto entonces nos daría 0.03125. Acá está. Ahora para la segunda lo mismo, tenemos que dividir 2 entre 32. 2 dividido entre 32 nos da 0.0625. Esto para la primera. Escribimos todos los decimales, ya que al final la suma de las frecuencias relativas nos tiene que dar 1. Y si se dejan algún decimal de lado, aunque aproximen, muchas veces las aproximaciones o se pasan un poco o no llegan al 1. No es que afecte en gran medida, pero sería mejor que para verlo claramente dejemos todo con los decimales completos que nos arroje la calculadora, y posteriormente eso al sumarlo nos va a dar 1. Entonces ahora para frecuencia de 2 ya la obtuvimos la frecuencia relativa, ya hicimos este cálculo, es 0.0625, ya que es la misma que acá, ¿no? 2. Ahora para 3 tendremos que dividir 3 entre 32 y eso nos daría 0.09375. Esto para
una frecuencia de 3, la frecuencia relativa sería 0.09375. Ahora para la frecuencia de 6, dividiendo 6 entre 32, eso nos da el resultado 0.1875. Ahora, 3 entre 32 ya lo sabemos, es 0.09375. 4 entre 32, ese es nuevo, ese tenemos que nos da 0.125. Acá de nuevo tenemos la frecuencia 4, por lo tanto dividiendo entre 32 nos da 0.125, igual que acá, ¿verdad? Porque es 4. Acá 1, ya conocemos esa frecuencia, ya no hace falta que la calculemos de nuevo. 0.03125, ¿verdad? Aquí tenemos 1 de nuevo, por lo tanto es 0.03125. Para 3 ya la conocemos, es 0.09375. Y para 8.2 es 1, por lo tanto 0.03125, 0.03125, porque acá también tenemos 1. Ya tenemos todas las frecuencias relativas. Ahora para la frecuencia relativa acumulada es el mismo proceso que hicimos con la frecuencia acumulada normal. Escribimos nuestro primer dato, que es 0.03125, y ahora vamos sumando cruzado, así, de esta manera, con el dato que llevamos en la frecuencia acumulada con el dato siguiente que tenemos. Esta suma, 0.03125 más 0.0625, nos da 0.09375. Casualmente este es el que tenemos con 3, ¿no? Ahora, sumando este con el siguiente dato nos daría 0.15625. Ahora, sumando este con el siguiente, tenemos 0.25. Acá, para que vaya en sintonía con el resto de datos, le vamos a agregar los ceros, ¿verdad? Para que no se vea mal. Entonces ahora tenemos que sumar 0.25 más 0.1875, eso nos da 0.4375. Ahora eso más 0.09375, eso nos da 0.5125. Ahora voy a seguir haciéndolo acá. Esto más esto me da 0.65, 625, si se dan cuenta. Acá lo más complicado es mantenerse concentrado, no equivocarse con los numeritos acá, ¿verdad? Es muy parecido a un ejercicio de contabilidad. La dificultad radica en eso, en estar concentrado y no equivocarse en los números, porque son muchos, ¿verdad? Entonces ahora vamos sumando este con este, eso nos daría 0.78125. Ahora sumando este con este me da 0.8125. Sumando este con este me da 0.84375. Sumando este con este me da 0.9375. Ahora este con este me da 0.96875. Y al final, al sumar este con este, el resultado es 1. Y lo hemos logrado al fin. Ahora, para obtener el porcentaje, que es la última casilla, la última columna que tenemos en nuestra tabla, tenemos que multiplicar la frecuencia relativa por 100%. Esa es esta columna, multiplicarla por 100% para cada una de las casillas acá. Por lo tanto, acá vendríamos con 0.03125, 0.03125 para el primer dato multiplicado por 100%. Y eso nos daría igual, y lo voy a escribir acá, a 3.125%. Esto obviamente lo pueden hacer en la calculadora, a no ser que su profesor diga lo contrario. Entonces, acá tendríamos que, multiplicando esta frecuencia relativa por 100, este primer resultado nos da 3.125%. Y así para todos los datos.
Acá, en esta frecuencia relativa, nos daría 6.25%. Acá de nuevo 6.25%. Acá nos daría 9.375%. Acá nos daría 18.75%. Si se dan cuenta, la calificación que se obtuvo más veces fue 5.5 en el examen, porque se obtuvo 6 veces. Ahora vamos con este que es 9.375%. Este sería 12.5%. El de abajo también sería 12.5%, ya que lo estoy tomando de las frecuencias relativas multiplicándolo por 100% o por 100. 0. Acá nos quedaría 3.125%. De nuevo 3.125%. Acá 9.375%. Y por último 3.125%. Y acá es el último, 3.125%. Bueno, si sumamos todo esto, al final nos tiene que dar 100%. Eso no lo voy a hacer acá para no hacer más tedioso ya de por sí el video. Entonces, acá ya hemos concluido nuestra tabla de distribución de frecuencias. Esta es muy básica. También podrían agregar la media para cada uno de estos, si tuvieran intervalos, por ejemplo. Pero bueno, acá con estos datos simples que tenemos, la tabla más lógica de realizar sería esta. Ahora, lo último que nos pide el problema es calcular la media. Según lo que tenemos acá, tenemos que calcular la media de las calificaciones obtenidas. ¿Cuál fue la calificación promedio o la media aritmética que se expresa por una X, ¿no? ¿Cuál sería esa media? A veces también se le escribe una línea acá encima. Para calcular la media tendríamos que multiplicar cada calificación obtenida por la cantidad de estudiantes que obtuvieron esa calificación de la siguiente manera. Tendríamos, y esto lo voy a hacer en otro color, tendríamos que la calificación de 3.0 la obtuvieron un estudiante. Un solo estudiante, eso entre paréntesis. Esto va a quedar bastante largo. Más, ahora, la segunda calificación fue de 3.5, eso la obtuvieron dos estudiantes, la multiplicamos por dos estudiantes que la obtuvieron, más. Ahora, la calificación fue 4.0, eso se multiplica por la cantidad de estudiantes que obtuvieron esa calificación, que también es 2 para este caso. Eso, más, y voy a escribirlo aquí en varias filas. Ahora vamos con 5.4 de calificación que la obtuvieron 3 personas, más 5.5 de calificación que la obtuvieron 6 personas, que fue el número más grande, más la calificación 6.5 multiplicado por la cantidad de personas, que sería 3, más, y lo mismo para el resto de datos. 6.8 se multiplica con 4 personas que obtuvieron esa calificación, más 7.1 por 4 personas que obtuvieron esa calificación, más 7.2 multiplicado por 1, más 7.5 multiplicado por 1 también, más 8.0 multiplicado por 3, más 8.2 multiplicado por 1, más 9.0 multiplicado por 1. Bueno, y todo esto lo vamos a dividir entre el total de datos que tenemos, que son 32, ¿ok? 32 estudiantes. Bueno, después de haber hecho todo esto, espero que no se me hayan aburrido demasiado. Tendríamos que el resultado nos daría 198 dividido entre 32, 198.2,
y eso nos da 6.19. Y esta es la media de calificación que obtuvieron los estudiantes en el examen.